Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, el gran enigma del silencio de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Exactamente, vamos a explorar esa pregunta que por mucho que se la hayan hecho, Demet nunca respondió directamente. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta que vamos a desentrañar hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es su espacio para los amantes de las series turcas, las noticias del mundo del espectáculo y por supuesto los chismes. Pero siempre con respeto y profesionalismo, por supuesto. Así que si eres fan de las novelas turcas y te encanta estar al día con todo lo que pasa con tus actores favoritos, este es tu canal. Y hablando de eso, ¿ya te suscribiste? No te olvides de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Te aseguro que te encantarán. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, conocida por su papel en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, y Can Yaman, el galán turco por excelencia, famoso por sus papeles en Erkencikus y Bay J, son dos nombres que inevitablemente van ligados. Especialmente, y esto es clave, después del éxito arrollador de Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Era de esas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te hacen suspirar y desear que lo que ves en la ficción sea real. El fervor de los fans por verlos juntos en la vida real era, y sigue siendo, impresionante. El fenómeno Demet y Can trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Recuerdo perfectamente la época en la que Erkencikus arrasaba en todo el mundo. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y teorías sobre la relación entre Demet y Can. Los fans estaban convencidos de que eran pareja, ¿y quién no querría que lo fueran? Eran una pareja perfecta en la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad, la ternura, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una relación real. La energía que irradiaban juntos era palpable, electrizante. Se notaba que había algo más allá de las líneas del guión, algo especial, algo que conectaba con el público de una manera muy profunda. Las cuentas de fans dedicadas a ellos proliferaban por todas partes. Se analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales. Se creaban montajes con sus mejores momentos, se especulaba sobre sus posibles encuentros fuera del set. La fantasía de los fans estaba en pleno apogeo, alimentada por la química que veían en pantalla y por la esperanza de que su amor fuera real. Sin embargo, y a pesar de la presión mediática y las expectativas de los fans, Demet Özdemir siempre mantuvo un hermetismo absoluto sobre el tema. Nunca confirmó ni desmintió nada directamente. Ante las preguntas sobre su relación con Can, prefería esquivar el tema, responder con evasivas o simplemente cambiar de conversación. En entrevistas, las preguntas sobre Can eran constantes. Los periodistas buscaban una declaración, una confirmación, cualquier pista que alimentara los rumores. Pero Demet, con una elegancia y una diplomacia admirable, se mantenía firme en su postura. Las pocas veces que se refería a Can, lo hacía de forma profesional, destacando su trabajo en la serie y el buen ambiente de trabajo. Nunca se desvió de ese tono, evitando caer en la especulación o dar pie a interpretaciones románticas. ¿Por qué esta postura? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que ha desatado tantas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Hay varias teorías al respecto, y vamos a analizar algunas de ellas. La primera, y quizás la más lógica, es que Demet y Can simplemente eran buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo y su habilidad para interpretar sus personajes. Tal vez, la presión de los fans, los medios de comunicación y las expectativas de una relación romántica fuera demasiado para ellos. Y honestamente es comprensible. Imagínense la cantidad de especulaciones y rumores que les llovían a diario. Trabajar juntos en un proyecto tan exitoso implica pasar muchas horas juntos, crear una conexión especial, una complicidad que se transmite al público. Es fácil que los fans interpreten esa conexión como algo más, sobre todo cuando se trata de una historia de amor. Pero la realidad es que en muchas ocasiones, esa química es producto de una excelente interpretación, de una buena comunicación profesional y de una conexión humana que no tiene por qué trascender el ámbito laboral.
La presión de los fans puede ser abrumadora, y la insistencia de los medios de comunicación puede ser agotadora. Es comprensible que Demet y Khan, ante esta situación, decidieran proteger su PR. Privacidad y no alimentar las especulaciones. Mantener la distancia, no confirmar ni desmentir, era la estrategia más sensata para preservar su espacio personal. Otra teoría es que sí hubo algo más allá de la amistad, pero que la relación no prosperó. Quizás por diferencias personales, por incompatibilidades, o por la presión de estar constantemente en el ojo público. Esta teoría es reforzada por algunos rumores que circularon en su momento, sobre discusiones y desencuentros entre ellos. Es común que en el rodaje de una serie, se creen lazos de amistad muy fuertes, y que incluso surjan relaciones sentimentales. La convivencia, la intensidad del trabajo, las emociones que se experimentan al interpretar personajes, todo esto puede generar una conexión especial entre las personas. Pero como ocurre en la vida real, las relaciones no siempre son duraderas. Quizás la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de carácter, todo esto pudo influir en que la relación no llegara a buen puerto. En este caso, el silencio de Demet podría ser una forma de proteger su privacidad y la de Khan, de evitar que los detalles de su relación se hicieran públicos y de preservar el respeto mutuo. También existe la posibilidad de que Demet no quisiera que su vida personal eclipsara su carrera profesional. En la industria del entretenimiento, es común que los actores y actrices quieran ser valorados por su talento, y no solo por sus relaciones sentimentales. Quizás Demet, en ese momento, priorizaba su trabajo y no quería que su vida amorosa interfiriera con su éxito profesional. En un mundo donde la fama y el reconocimiento son tan importantes, los actores a menudo se enfrentan a la disyuntiva de exponer su vida personal o mantenerla en privado. Demet, con su silencio, podría haber decidido que su trabajo, su talento y su dedicación a la actuación eran lo más importante. No quería que su vida amorosa definiera su carrera, ni que se le juzgara por sus relaciones sentimentales. La atención mediática puede ser abrumadora y los rumores y especulaciones pueden ser perjudiciales para la imagen profesional. Demet, al mantenerse discreta, pudo haber elegido proteger su carrera, enfocándose en su trabajo y demostrando su valía como actriz. Pero la cosa no queda ahí. Con el paso del tiempo y a pesar de las especulaciones, Demet continuó manteniendo esta postura de silencio. Incluso cuando Can Yaman comenzó a tener éxito internacional, y sus nombres volvieron a ser mencionados juntos con más frecuencia, ella siguió sin pronunciarse directamente. Siempre mantuvo una actitud discreta y reservada. El éxito internacional de Can Yaman, que le llevó a trabajar en proyectos fuera de Turquía y a conquistar nuevos mercados, solo intensificó el interés en su relación con Demet. Los fans de todo el mundo querían saber qué había pasado entre ellos, y las preguntas sobre su relación se multiplicaron. Pero Demet, fiel a su estilo, se mantuvo firme en su postura. No se dejó influenciar por la fama de Khan, ni por la curiosidad del público. Mantuvo su privacidad intacta, sin ceder a la presión mediática. Y aquí es donde el misterio se hace más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué guardar silencio durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que Demet no quería revelar? ¿Qué secretos guardaba sobre su relación con Khan? ¿Temía algo? ¿O simplemente quería proteger su privacidad y la de Khan? Guardar silencio durante tanto tiempo requiere una gran determinación y una gran capacidad de autocontrol. Hay que ser fuerte y estar dispuesto a soportar la curiosidad y las especulaciones del público. ¿Por qué Demet decidió mantener esta postura? ¿Qué la motivó a no romper el silencio? Quizás Demet quería proteger la imagen de Khan, evitar que los rumores y especulaciones afectaran su carrera internacional. Quizás simplemente quería proteger su propia privacidad y evitar que su vida personal se convirtiera en un espectáculo público. O tal vez simplemente no tenía nada que decir y prefería mantenerse al margen de la controversia. Es importante destacar que independientemente de las razones que tuviera Demet para no hablar, su silencio es respetable. Cada persona tiene derecho a decidir sobre su vida personal y a proteger su privacidad. La fama y el éxito no te obligan a compartir tu vida con el mundo si no quieres. La privacidad es un derecho fundamental, y cada persona tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida y qué aspectos quiere compartir con el público. Los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a proteger su intimidad y a no sentirse obligados a revelar detalles sobre su vida personal.
Además, el hecho de que Demet y Can hayan sido compañeros de trabajo y hayan tenido una relación en la pantalla no les obliga a tener una relación fuera de ella. No es justo ni correcto presionar a las personas para que revelen detalles sobre su vida privada. La relación entre dos personas es algo privado e íntimo, y nadie tiene derecho a exigir que se revele. Los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a decidir cómo quieren vivir su vida y a proteger su privacidad. La presión de los fans y de los medios de comunicación no debería influir en sus decisiones personales. Pero, ¿qué implicaciones ha tenido el silencio de Demet? Bueno, ha alimentado la curiosidad de los fans y ha generado un sinfín de especulaciones. Ha dado pie a rumores y a teorías de todo tipo. Ha hecho que la figura de Demet y Can siga siendo relevante en el mundo del espectáculo turco, a pesar del tiempo transcurrido. El misterio que rodea el silencio de Demet ha mantenido a los fans enganchados y ha alimentado su curiosidad. Los rumores y especulaciones han creado una especie de leyenda, un aura de intriga que ha mantenido viva la llama del interés por la pareja. Hoy en día, ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç y Can Yaman está enfocado en su carrera internacional. Ambos son exitosos y tienen muchos proyectos por delante. Ambos han construido carreras sólidas y exitosas, demostrando su talento y su profesionalismo. Demet con su matrimonio ha demostrado que la vida sigue y que cada persona tiene derecho a elegir su camino. Can con su carrera internacional ha demostrado su ambición y su determinación. Sin embargo, la pregunta sobre su relación, o la falta de ella, sigue rondando el aire. Y probablemente seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Porque el misterio, la intriga y el secreto son elementos que siempre despiertan la curiosidad y el interés del público. El misterio que rodea a Demet y Can es un elemento que siempre generará interés. La incertidumbre, las preguntas sin respuesta y la posibilidad de que haya algo más por descubrir son elementos que alimentan la curiosidad del público y que mantienen viva la llama del interés. En resumen, el silencio de Demet Özdemir sobre Can Yaman sigue siendo un enigma. Las razones detrás de este silencio pueden ser múltiples y complejas. Pero al final, lo que importa es que Demet ha defendido su derecho a la privacidad y ha mantenido una postura firme y respetuosa. El silencio de Demet es una muestra de su respeto por su propia vida personal, por la de Can y por el público. Ha demostrado su capacidad de mantenerse fiel a sus principios y de proteger su intimidad. Y bien, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre el silencio de Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ella y Can? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.